es usted uno de los más grandes demócratas del mundo, como lo demostró en 8 años de gobierno y como lo ha demostrado en toda su vida política, que es toda, usted está haciendo política desde que nació. Si usted es neonazista o neofascista, ¿a usted cuál de los dos le gusta, Mussolini o Hitler? Porque así es como lo trata nada menos que la cúpula del Poder Judicial en materia de investigación en Colombia. Señor presidente, esto es sencillamente indignante, pero su observación sobre ese tema. Sí, doctor Fernando. Yo eso lo he consignado por escrito, tanto por comunicados de prensa, me he sentado a escribir para no improvisar sobre estos temas, como en el escrito de recusación, y aquí estamos elaborando otro escrito. Creo que esos calificativos del señor fiscal, además de imputarme en los medios de comunicación el delito de fraude procesal, constituyen una realidad distinta a lo que quiere aparentar la Fiscalía. La Fiscalía quiere aparentar que me cita como testigo, y cuando la citación está acompañada de estas declaraciones del señor fiscal, pues hay que hacer una comparación con lo que es en algunas ramas del derecho la diferencia entre lo formal y lo real. Aquí la Fiscalía en lo formal dice que voy como testigo, pero en lo real me dice lo que usted ha dicho y me dice el fiscal que estaría impulso yo en fraude procesal y me lo dice en los medios de comunicación. Pero imagínese, he suspendido la campaña, he regresado a Bogotá, en este momento estamos en una consulta para ir a la Fiscalía, a ver si puedo reanudar después hoy la campaña, nuestra campaña por el doctor Oscar Iván Zuluaga. Y lo que me tiene muy extrañado también, y pensaba esta madrugada en tantas cosas sobre este país que hay que pensar, hombre, ¿qué le pasaría al doctor Vargas Lleras? Como era de fuerte, ahora lo ve uno en esa cosa de Maduro, presidente Santos, alcalde Petro, FARC. Digo yo con una mente muy intrigada, ¿qué le pasaría al doctor Vargas Lleras? Pues le pasaría una cosa muy grave, presidente, y es que ahora tiene celos, es víctima de lo que llamamos en psicología criminal una celotipia por Petro, porque Petro parece ser ahora el nuevo favorito del régimen. El régimen consiguió la medida cautelar a favor de Petro y Petro en pago hará campaña por Santos y entre los dos, al parecer, tienen una alianza que no incluye al doctor Vargas Lleras. De manera que examínelo por ahí. Y Vargas Lleras es un desahuciado del régimen, un hombre además brutal que no es capaz de contenerse, que no es capaz de expresarse sino a los gritos y con insultos. Es un hombre que no tiene ninguna ecuanimidad. Pero, en fin, cada uno es como es y no se le pueden pedir peras al olmo. Pero, presidente, la parálisis o la detención momentánea de su campaña es precisamente lo que busca la Fiscalía. Es que el fiscal es parte del programa de reelección de Santos, como lo dijo Paloma Valencia. De la campaña de Santos salió JJ Rendón, pero entró el fiscal. De manera que de eso se trata, de neutralizarlo a usted. Su voz como que molesta mucho, presidente. Con otra preocupación, que nos ha dicho que la Fiscalía es independiente. Ya aquí en ocasiones públicas, no sé en qué otras, el presidente Santos le ha ordenado al fiscal que tiene que obligarme a ir a la Fiscalía. Imagínese usted esto, aún el Ejecutivo dándole a una entidad independiente, que es cabeza del Poder Investigador, la orden de que tiene que obligar a un ciudadano y por razones políticas y en vísperas electorales. Pero yo no sé qué le pasa al doctor Vargas Lleras, porque hasta hace un mes el presidente Santos, recuerdo que en una locución dijo, presentando su programa para Bogotá, que Bogotá iba muy mal, que la administración Petro era un desastre, y ahora lo tiene de aliado político.
pero en un universo más grande donde están Castro, Maduro, la FARC. Preocupante esto por el país. Por eso a los oyentes de La Hora de la Verdad les pido hacer una gran pedagogía en estos días a quienes nos acompañan. Mostrar cómo Oscar Iván Zuluaga es firme, consistente, un hombre que tiene una idea democrática muy clara, que no transige con valores y que al país no lo pueden seguir conduciendo con esta incoherencia. Los países necesitan gobiernos predecibles. Este gobierno de Santos, además de ser un gobierno incoherente, no es predecible. ¿Cómo así que hace un mes dice que la administración de Bogotá es un horror y hoy está aliado político de esa administración de Bogotá? Para el país eso no da tranquilidad. Uno amanece en una orientación con el presidente Santos, pero no sabe cómo va a anochecer. Los países necesitan gobiernos coherentes, predecibles. La gran garantía que ofrece Oscar Iván Zuluaga, lo que el presidente Santos le ha negado a Colombia. Presidente, ese sistema de darle órdenes a la Fiscalía General de la Nación está tomado del gobierno de Maduro. ¿Usted ha visto cuántas veces Maduro le da órdenes al fiscal o a la fiscal venezolana y se cumplen inmediatamente, y le da órdenes al Poder Judicial y los cumple inmediatamente? Ayer, no sé si usted tuvo oportunidad en medio de tantas ocupaciones de ver la represión brutal del gobierno de Maduro contra los estudiantes venezolanos. Hay más de 100 detenidos, muchos golpeados. Fue una paliza fenomenal la que les dieron en las plenas calles por el delito de la protesta. Pero eso sí, tenemos a nuestra canciller allá en Venezuela tratando de convencer a la oposición para que no sea malita con Maduro. Es que ese es el programa completo y eso tiene que ver desde luego con la dirección de Fidel Castro y con el plan de entregarle el país a las FARC, presidente. Aquí estábamos recordando hace unos minutos que hoy es 15 de mayo y se cumple el segundo aniversario del atentado en mi contra, que costó la vida de mis dos escoltas. Fueron las FARC y me quisieron asesinar las FARC, presidente, porque me estaba oponiendo al marco para la paz, que es el marco para la impunidad. Y entonces el fiscal está proponiendo que paguen los innumerables crímenes que cometen, que los paguen con trabajo social. Y hoy sale también una estadística vergonzosa, presidente. Después de Siria, Colombia es el país que tiene el mayor número de desplazados. Y el año pasado, en plena campaña con las FARC, en plenas conversaciones con las FARC, fueron desplazadas más de 160.000 familias en Colombia. Presidente, ¿esto para dónde va? Si es que no hacemos un viraje, ¿dónde vamos a parar? Vea, doctor Fernando, recordando estos episodios tan tristes para Colombia, como ese atentado contra usted hace 2 años, el asesinato de sus escoltas, esto que le ocurre a la patria todos los días, región de la patria por donde uno va en esta campaña, los ciudadanos salen a decirle sobre el deterioro. El crecimiento de la drogadicción en Risaralda es pasmoso. Ya por ciertos sitios reapareciendo estos bandidos de las narcoguerrillas. Y mire lo que me han escrito esta mañana y me pidieron que lo divulgara en La Hora de la Verdad. La FARC en estos municipios, Puerto Guzmán, La Macarena, El Castillo, La Uribe, San Juan de Arama y otros, ha dicho que a las personas que permitan que sus nombres sean inscritos como testigos del Centro Democrático, los asesinará y los desaparecerá. Pero, ¿qué dice el gobierno? ¿Dónde está la investigación? Eso es una cosa que se llama falta de garantías reales. Falta de garantías reales. Entonces, en esos municipios, el Centro Democrático, la campaña del doctor Oscar Iván Zuluaga no puede tener testigos, porque la FARC no lo permite. Y el doctor Vargas Lleras, que era un hombre muy firme, parecía, y me decía, no, que él es bravo, decía, pero Uribe también, pero es firme, decían de Vargas Lleras. Ahora se rasgan las vestiduras
en favor de la FARC, en favor de Santos, en ese equipo de Maduro y Petro, y no ve estas cosas que están ocurriendo. Le preocupa a uno que personas en las que había motivos en otro momento para tener confianza, cojan esos caminos tan dañinos para el país. ¿O cómo le parece? Usted ha estudiado el tema de las ofertas del presidente Santos a la policía en plena campaña electoral a través de una plataforma tecnológica que es propiedad del Estado, que es propiedad de las Fuerzas Armadas y que por ley de garantías el presidente no debería haber utilizado en este momento. Ayer, presidente, dimos cuenta de eso, cómo fue obligatorio para los miembros de la policía dejar su trabajo, dejar abandonada su tarea de protección a la ciudadanía para ir a escuchar al presidente haciéndoles estas propuestas, que no se las hizo en los 4 años en los que estuvo en el poder, sino que permitió o colaboró, habrá que verlo, que a la policía le hicieran cosas como el robo de la prima extraordinaria que decretó el Congreso de la República. Usted recuerda el proyecto de Juan Lozano que se convirtió en ley de la República para darles un mes de una mesada extraordinaria, un mes de salario, como compensación a sus privaciones y a sus bajos salarios. Usted sabe que esa plata se la robaron, presidente, y que nunca le llegó a los policías. Y eso lo hace el mismo sujeto que ahora sale a hablarles con escucha obligada. Estuvieron obligados, orden de la policía, y se les pasaba a lista para que todos estuvieran en su sitio escuchando al presidente de la República haciendo estas protestas. ¿No es el colmo de la infamia? Así es, doctor Fernando. Y el presidente Santos se equivoca con una cosa. La fuerza pública tiene valores. El presidente Santos cree que tiene precio. El presidente Santos maltrata los valores éticos y morales de la fuerza pública, que llevan a esa institución a tener su lealtad total a la Constitución. ¿Cómo los maltrata? Los pone en pie de igualdad con el terrorismo. ¿Dónde los pone el pie de igualdad con el terrorismo? En normas legales que dicen que la fuerza pública es tan potencial victimaria como el terrorismo, que le da normas legales que le dan al terrorismo de este gobierno el calificativo de actor político y lo ponen de igual a igual con la fuerza pública, que ponen las soluciones jurídicas de la fuerza pública a remolque del terrorismo, que al presidente Santos no le importa que este año hayan sido asesinados, por lo menos hasta hace 2 semanas, 77 policías por el terrorismo. Eso no le importa. Entonces, maltratan los valores de la fuerza pública, los valores democráticos, éticos de la fuerza pública. Y el presidente Santos cree que todo eso lo compensa con dinero. Él cree que todo el mundo en el país tiene precio. Está bastante equivocado. Y un tema bien importante, pero ¿por qué se permite esta violación de la ley de garantías? ¿Se imaginan que yo en aquella campaña de 2006 hubiera utilizado la plataforma tecnológica de la policía para lanzar ese discurso? Hasta jocosamente, a mí que pocas cosas jocosas se me ocurren. Decía yo antenoche, bueno, durante 4 años los maltrató y ahora en afugias electorales les ofrece prima, suegra, tía, novia. Increíble que esto ocurra. Doctor Fernando, ¿y cómo le parece que Oscar Iván Zuluaga va a todos los debates? El presidente Santos, en esa rabieta, salió antes de ayer a decirle a Oscar Iván Zuluaga que no se escondiera. Oscar Iván Zuluaga, por supuesto, ha mantenido hay que recordarle a los oyentes, Oscar Iván Zuluaga no está en guerra sucia con el presidente Santos. Oscar Iván Zuluaga está dedicado a presentarle al país su plataforma programática. Ayer por la mañana yo le pregunté a quienes me acompañan por el país, hombre, ¿dónde no está nuestro candidato hoy? Me dijeron, está en el Quindío. Y por la tarde me dijeron, no, él salió esta madrugada de Bogotá, fue al Quindío a reunirse con los cafeteros y regresa a Bogotá
al foro de igualdad en la Universidad Tadeo Lozano. Dije yo, ¿a quiénes han citado? A todos los candidatos. Entonces el presidente Santos va a estar allá. Y me dijo alguien, esperemos. ¿Cómo le está tan desafiante? Y le dijo a Oscar Iván que no se escondiera, esperemos que esté en la Universidad Tadeo Lozano. Y después pregunté, hombre, ¿cómo le fue al doctor Oscar Iván en el debate con el presidente Santos? Como siempre, el presidente Santos no fue. Hombre, ¿cómo engañan al país? Me preguntaba una colega suya, una periodista, me decía, pero es que usted tampoco fue a los debates de 2006. Es verdad, tuve muchos con periodistas, viví en un diálogo permanente con la ciudadanía, no fui a debate, pero ¿cuál es la diferencia? Jamás se me ocurrió decir que alguno de mis competidores estuviera escondiendo. El presidente Santos no va a los debates y enseguida sale enardecido a decirle a Oscar Iván Zuluaga que no se esconda. Hombre, eso es cinismo. Pero yo creo que es muy importante una reflexión muy serena y afianzar la votación por el doctor Oscar Iván Zuluaga, a ver cómo los colombianos lo eligen presidente rápidamente. Para salir de esta pesadilla y hablando del sujeto que es fiscal general de la Nación, señor presidente, no hay que olvidar que este hombre fue contratista del presidente Santos y que recibió centenares de millones de pesos en honorarios. Y se dirigió un derecho de petición a la presidencia de la República para que pudiéramos conocer, pudiéramos tener acceso a los conceptos, a los trabajos, a los proyectos escritos por este fiscal de hoy, que era contratista ayer, por el que se le pagó, por los que se le pagó 700 millones de pesos. Y entonces nos dijeron que eran conceptos reservados, porque no existen, presidente, no existen esos conceptos. Lo que sí existe es la participación activa del fiscal en todos los temas de Salud COP, donde se encuentra con este amigo al que usted menciona, con Germán Vargas Lleras, a través de su hermano Enrique Vargas Lleras. Una plutocracia que se armó en Salud COP, disponiendo de la plata de la salud de los colombianos para hacer grandes desarrollos turísticos y urbanísticos y de distinto tipo. Y los colombianos no tienen un hospital nuevo ni una clínica nueva, y usted ve lo que es el drama de la salud. De manera pues que esa es la gran realidad. ¿Y cómo le parece, presidente, que está saliendo en este momento una encuesta de cifras y conceptos, donde hay una primera vuelta, donde los contendientes son el presidente Santos y Oscar Iván Zuluaga, con una diferencia de menos de 4 puntos entre los dos, de 27-7 a 23-9 en la primera vuelta, pero en la segunda vuelta gana Oscar Iván Zuluaga. Y entonces ahora tiene que empezar a funcionar lo que se llama en ciencia política el voto útil. La gente que ve que sus candidatos Peñalosa y Marta Lucía Ramírez, que son candidatos anti-reelección, no tienen ninguna posibilidad y la gente quiere hacer el voto útil. Pero hay que defender el país, presidente, hay que defender las instituciones. Y usted es el símbolo de ellas, usted es el símbolo de una democracia que no se puede dejar perecer en manos de los violentos, aunque hay que decir que los violentos han ganado mucho terreno en este último proceso. Presidente, ¿y qué pasó en el caso de JJ Rendón y de Chica? Es que esto es muy grave, presidente. Este es un proceso 8.000, pero multiplicado por 3. De los 4 millones de dólares con que se eligió Samper, pasaron a 12 millones de dólares con los que se iba a elegir el presidente Santos. Recuerde que se descubrieron todos los documentos que tenía preparados JJ Rendón para aclimatar este acuerdo con los narcotraficantes. Y de eso no se volvió a hablar. Aquí el procesado es usted. Y JJ Rendón está gozando de sus palacetes en Miami, y el señor Germán Chica tranquilamente en paz, nadie lo cita, nadie lo llama, y el presidente Santos no da explicaciones. Presidente, ese escándalo de Rendón y de Chica y de los mafiosos de por medio, ese escándalo tiene que quedar vivo en la mente de los colombianos. ¿No le parece que están tratando de ocultarlo y que esta persecución en contra suya es parte de esa cortina de humo? Doctor Fernando, todo indica.
muchas personas me han escrito y me han dicho, mire, aproveche la hora de la verdad e insista, no deje sacar el tema del contexto. Usted me ayuda, doctor Fernando. ¿Por qué? Porque la información por la cual yo pregunté si se investigaría, esa información no es una información aislada. Esa información llega a raíz de que se conoció algo que el presidente Santos tenía oculto. Una intermediación de asesores políticos del presidente Santos, no competentes para el tema, en una gestión de narcotráfico ante el gobierno. El presidente la aceptó y la denuncia de que les habrían pagado una plata por eso y lo que sigue, probablemente con la campaña, etcétera. Entonces, ese es el contexto en el cual está este acoso del señor fiscal general de la Nación a mi persona. Pero quería comentarle algo, preguntarle algo. Yo no soy analista de encuestas, no sé. Cuando están buenas digo, hombre, hay que trabajar para sostenerlas. Cuando están malas digo lo mismo para mejorarlas. Una pregunta. Veo que aquí por primera vez en segunda vuelta le ganaría en estas encuestas de cifras y conceptos Óscar Iván Zuluaga al presidente Santos. O hay otra encuesta de cifras y conceptos anterior donde ya le hubiera ganado Óscar Iván Zuluaga al presidente Santos. No, presidentes, esto es nuevo, completamente nuevo, y además esa cercanía en la primera vuelta entre los dos también es nuevo. Es que el presidente Santos doblaba a Óscar Iván Zuluaga en las encuestas de cifras y conceptos. En este momento están prácticamente equiparados en primera vuelta y en segunda vuelta por estrecho margen, pero gana Óscar Iván Zuluaga al presidente Santos. El presidente Santos sí le gana a Peñalosa y le gana a Marta Lucía en el caso de una segunda vuelta. A Marta Lucía Ramírez, a la que usted sabe han sacrificado con estas decisiones malintencionadas y absurdas del Consejo Nacional Electoral. Así pues, presidente, que las cosas están de ese modo. Es primera vez, esto es un avance inusitado del presidente de Juan Manuel, de Óscar Iván Zuluaga en contra de Juan Manuel Santos, la misma que se dio con el Centro Nacional de Consultoría. Coinciden los dos y son dos encuestadoras muy poco afectas a usted y a Óscar Iván Zuluaga, presidente, como el país lo sí. Ojalá se consolide esto, hombre. Lo que ha hecho el Consejo Electoral con la doctora Marta Lucía Ramírez es una afrenta a la democracia. Yo que apoyo esta candidatura de Óscar Iván Zuluaga, con todo afecto, le rindo en la hora de la verdad un homenaje a Marta Lucía Ramírez por su valor, su entereza. Hombre, enfrentar esto. Y pensando uno, usted sabe que yo tengo una obsesión, que es la austeridad del Estado. Por eso nuestra oposición a la mermelada, a la burocracia del presidente Santos, a los gastos en las casas privadas presidenciales, a ese derroche, a esos lujos. Hombre, y me preguntaba, ¿para qué el Consejo Electoral? Llámalos, tengan unos funcionarios probos en la registraduría y unos juicios abreviados electorales en el Consejo de Estado. ¿Para qué el Consejo Electoral? Y con esta politiquería. Mire, esto hay que desentrañarlo y revelárselo al país. ¿Sabe por qué no anularon la Convención Conservadora? Porque habrían tenido que anular lo de la U. Lo de la U que le dio al aval al presidente Santos. Es gravísimo. Entonces, ¿qué dirían ellos, hombres? Que anulamos la Convención Conservadora, que no hay motivo para anularla, sino presión política. ¿Cómo? No anulamos la Convención de la U, que tiene los más graves motivos, de acuerdo con la denuncia de Juan dos Santos. Pero, ahora para hacerle el cajoncito al presidente Santos, dicen que los conservadores pueden votar por el presidente Santos y que eso no es doble militancia. Muy grave. Es una afrenta a la democracia colombiana, a la Constitución, a la ley, al valor civil de Marta Lucía Ramírez, al pueblo conservador. Creo que Colombia debe pensar en un Estado austero. No hay que tener esas burocracias al servicio de politiquería como el Consejo Electoral. Ojalá se le suprima. Vamos a luchar por eso. Doctor Fernando, por estas afugias en que me han puesto a mí y que estoy regresando a Bogotá
y en una consulta con abogados e irme nuevamente a la fiscalía y tengo que escribir un papelito, porque al salir de allá algún comentario tendré que hacer y no quiero improvisarlo. Déjeme agradecerle a usted muchísimo esto, pedirle a todos los oyentes que hagamos una oración para que los escoltas suyos que están en el cielo intercedan por nosotros y que trabajemos con todo entusiasmo. Por favor, que todos le digan a la esposa, al esposo, a los hijitos, a los hermanos, a los abuelos, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de deporte, a los contertulios, al casual vecino, en el bus, en el taxi, en el colectivo, en el Transmilenio, que todos le digan a la otra persona, mire, aquí hay una persona seria y creíble, Oscar Iván Zuluaga, tiene experiencia, tiene buen juicio, tiene sentido común, es absolutamente firme, coherente, tiene todas las actitudes, muy trabajador. ¿Sabe qué le dije yo ayer a los cafeteros de Marsella? Hombre, los problemas son muchos, en un extenso diálogo. Oscar Iván tiene unas soluciones muy claras, pero les voy a decir esto, los problemas del país son tantos que se requiere un gobierno dialogando que con los cafeteros, que con los arroceros, que con los trabajadores permanentemente, para encontrar y despejar caminos que resuelvan esos problemas. Es la garantía de Oscar Iván Zuluaga. Infortunadamente el presidente Santos no le prestó atención sino al terrorismo. Es sumisito con el terrorismo. Ahí volvieron a Germán Vargas también sumiso con el terrorismo. ¿Cómo le parece? Germán Vargas altanero con un señor por allá en Arauca que le preguntó por una regalía. Y enseguida sumiso con el terrorismo. ¿Qué le pasó al doctor Vargas Lleras? ¿Qué le pasó? Entonces, lo más importante es Oscar Iván Zuluaga, su propensión, su definición, su temperamento, ese barro del cual está hecho para dialogar con los colombianos. Gobiernos totalmente sabios no hay, pero el diálogo que Oscar Iván Zuluaga le propone a los colombianos le ayudará a tener un gobierno acertado por la patria. Ya nos van quedando horas, hagamos todo el esfuerzo. Gracias, doctor Fernando. Adelante a elegir a Oscar Iván Zuluaga. Paso de vencedores. Muchas gracias, presidente. Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia. Qué energía, qué fuerza, qué lucidez en momentos en que está siendo víctima de una vulgar persecución por el contratista de Juan Manuel Santos, por el hombre de Saludcop, por el que renunció a la Corte Constitucional y no nos ha explicado por qué. O William, usted que lo sabe todo, ¿sabe por qué renunció a Montealegre a la Corte Constitucional? Sería verdad que tenía unos compromisos profesionales muy suculentos, esperándolo en la misma puerta de Palacio para ocuparse de ellos. Habrá que preguntarle a don Pepe Duber, yo no sé a quién. Bueno, con don Pepe Duber las relaciones eran muy vivas, pero eso, y especialmente con Bernal Cuellar, ¿no? Sí, las fuerzas vivísimas de Colombia, ya no son las fuerzas bien, no, las fuerzas vivísimas de Colombia se mueven mucho. Sí. Entonces, Montealegre no nos explicó, nos dijo que era que se iba a estudiar Derecho Constitucional a Alemania. Le dijimos que porque no había estudiado antes de que lo eligieran magistrado de la Corte Constitucional. No, mentiras, no se fue para Alemania, se quedó aquí ejerciendo la profesión. ¿Cuáles eran los contraticos que lo esperaban? Porque, ¡Ave María, cómo le gusta la plata al doctor Montealegre, ¿no? ¿Cómo le gusta? Preguntémosle a la Contralor, que ella sabe más cositas. Ella sabe muchas cosas sobre esas historias de Saludcop.